algunas otras preguntas. Derive. La primera, la pregunta que hizo usted, f de x igual a e elevado a x al cuadrado más 1. Número 2, f de x, no voy a saltar un poquito de espacio. Número 2, f de x igual a seno de x elevado a coseno de x menos coseno de x elevado a seno de x. Miren qué bonito. Ya, esas dos preguntas. Ok, entonces en la primera, no, pues no era esa, estoy cambiándole era seno de e elevado a x al cuadrado más 1. ¿Ya? Ya, entonces para sacar la derivada, nosotros ¿qué nos tenemos que acordar? Nos tenemos que acordar que la derivada de seno de algo, la derivada de seno es coseno del algo por u', ¿no es cierto? ¿Sí? La derivada de coseno de u, la derivada de coseno es menos seno de u por u', ¿cierto? Aprovechando el ejercicio. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces, en la primera, acordémonos, para derivar f de x, la derivada de seno de algo es coseno del algo, sin hacerle nada, multiplicado por la derivada del algo, o sea, por u', porque lo que está escrito acá está implícita la regla de la cadena. Entonces, multiplicado por la derivada de e elevado a x cuadrado más 1, que es e elevado a x cuadrado más 1, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Acuérdense que la derivada de e elevado a u es e elevado a u por u'. ¿De acuerdo? Y si uno ordena esto un poquito, nos va a quedar 2x por el coseno, a ver, no, más ordenadito, nos va a quedar, dejamos todo acá adelante, y nos va a quedar 2x elevado a x cuadrado más 1 por el coseno de e elevado a x cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Voy a cambiar esto. ¿Ya? Voy a hacer uno más sencillo primero. Supongamos en este segundo ejercicio, ¿hay alguna pregunta en el primero, estimados? ¿No? Ya. En este segundo ejercicio, después voy a agregar un tercero. Supongamos que dijera, usando derivación implícita, derive, obtenga y prima. Entonces, para usar derivación implícita, lo que uno hace a ambos lados, primero aplica logaritmo natural. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de i igual al logaritmo natural de seno de x elevado a coseno de x. ¿De acuerdo? Entonces el logaritmo natural de i va a ser igual. Esto por propiedad de logaritmo, sabemos que es lo mismo que tengamos coseno de x por el logaritmo natural de seno de x. ¿Cierto? Y ahora nosotros vamos a derivar esta expresión. Ahora vamos a derivar a ambos lados respecto de x, entonces nos va a quedar al lado de acá. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de i? Es 1 partido, acordémonos que la derivada del logaritmo natural de algo es 1 partido por u'. ¿Ya? Entonces la derivada del logaritmo natural de i es 1 partido por i' igual la derivada, fíjense que acá nosotros que tenemos un producto, ¿no es cierto? Va a ser la derivada del primero, la derivada de coseno de x, que es menos seno de x, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de seno de x? Es 1 partido por seno de x, por la derivada del argumento, que es la derivada de seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x, esto es la derivada de este, por el primero sin tocar. ¿De acuerdo?
Entonces, si ordenamos, nos va a quedar 1 partido por i prima, va a ser igual a menos seno de x por el logaritmo natural de seno de x, más coseno cuadrado de x partido por seno de x, y es seno de x elevado a coseno de x. Y ahora fíjense que de acá, porque nuestro objetivo es y', este y pasa multiplicando todo esto. Pero acordémonos que el y es seno de x elevado a coseno de x, esto es el y, multiplicado por todo lo que tenemos acá, menos seno de x por el logaritmo natural de seno de x. Voy a borrar acá. Estoy copiando solamente esto. Más, bueno, aquí coseno partido por seno, sabemos que es cotangente de x, por, y 1 partido por, por coseno de x. Por ejemplo. Y eso que está ahí corresponde a y'. ¿Ya? Ahora, si ustedes observan ese ejercicio, como ejercicio número 3, por ejemplo, si uno dice, sean u y b funciones de x, determine, y con esto ustedes van a tener una fórmula general, determine y', donde y es igual a u elevado a b. Es bonito este ejercicio, ¿por qué? Porque ahora de ahora en adelante van a tener la fórmula de qué cosa es la derivada de una función elevada a una función. Entonces, para sacar esa respuesta, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer acá, pero de manera general. Para un u y un b, funciones de x. Entonces, solución. Tenemos y es igual a u elevado a b. Entonces, de la misma manera, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Y nos queda logaritmo natural de i igual al logaritmo natural de u elevado a b. ¿Cierto? Por propiedad del logaritmo natural, si uno tiene un u elevado a b, el b pasa para adelante multiplicado por logaritmo natural de u. Hasta aquí no hemos derivado absolutamente nada. Ahora recién vamos a empezar a derivar respecto de la variable x, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de i? Acuérdense que tanto i es función de x, el b está en función de x y el u está en función de x. Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de i? Es 1 partido por i multiplicado por y', ¿no es cierto? La derivada del logaritmo natural de algo es 1 partido por el algo por la derivada del algo. La derivada de un producto va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Estamos de acuerdo? Y de acá, si ustedes observan, nos va a quedar que y' va a ser igual. Este i pasa para allá multiplicando todo esto. Pero acordémonos que i es u elevado a b. Entonces va a ser u elevado a b multiplicado por b', logaritmo natural de u, más b partido por u u'. Y ahora, si ustedes se fijan, podemos dejarlo... Bueno, no, con eso bastaría en realidad. Esta fórmula que aparece acá, estimados, es lo que nos va a permitir calcular. Bueno, sin ese u que está ahí, que lo voy a borrar para que no aparezca en la fórmula. Bueno, voy a borrar esta que está acá. Profe, pregunta, ¿el 1 partido en i no pasa dividiendo? No, porque a ver, la derivada del logaritmo natural de i es 1 partido por y'. Por lo tanto, el i pasa para allá multiplicando, pasa para arriba. Ah, claro. Ah, vale. Y esto que Sí, está acá porque es 1 partido en i multiplicado por y', o sea que cuando pase no va a ser división, pasa. sino que va a ser multiplicación. Exacto, exactamente. Ok. Entonces, guarden esta fórmula porque esta fórmula les va a permitir derivar cualquier función elevada a una función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Teniendo esto, estimados,
nosotros ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Graben esta fórmula, a ver, o anótenla, yo la voy a anotar también. U elevado a b por b', logaritmo natural de u más b partido por u por u'. ¿Bien? ¿Ok? Daría el primero, que es b' por el segundo sin tocar, más 1 partido por u' por el primero sin tocar. Perfecto. Ya. Entonces ahora vamos a derivar esto que está acá. Ejercicio 4, si no me equivoco. Si, por ejemplo, y fuese seno de x elevado a coseno de x menos coseno de x elevado a seno de x. Miren qué bonito ejercicio. Entonces nosotros sabemos, se la vamos a dejar aquí escrita abajo, que la derivada de una función elevada a una función es u elevado a b multiplicado por b' por logaritmo natural de u más u partido por, b partido por u, b partido por u por u'. ¿Ya? Teniendo esta fórmula, nosotros podemos sacar la derivada de esto. Va a ser un corcho gigantesco, pero da lo mismo, digamos. Derivamos esto, podemos hacerlo al tiro usando la fórmula y le restamos la derivada de esto otro usando la fórmula. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense que aquí en el primer caso, el u es seno de x y el b es coseno de x. Entonces nos va a quedar seno de x elevado a coseno de x multiplicado por el b', acuérdense, este es u y el de arriba es b. La derivada del coseno de x es menos seno de x por el logaritmo natural del u, o sea, de seno de x, más el b, que es u elevado a b, que sería coseno de x, partido por el u, que es seno de x, multiplicado por u', o sea, la derivada de seno de x, la derivada de seno que es coseno de x. ¿Ok? Esto que acabo de escribir acá corresponde a la derivada de seno de x elevado a coseno de x, que es usando esta fórmula, con el u igual a seno de x y con el b igual a coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, menos, voy a escribir con lápiz verde, menos la derivada de esto otro. Ahora fíjense que vamos a usar la misma fórmula, pero con el u igual a coseno de x y el b igual a seno de x. Entonces va a ser menos, de nuevo, u elevado a b, o sea, coseno de x elevado a seno de x por b', o sea, la derivada de seno que es coseno de x, por el logaritmo natural de u, que en este caso es coseno de x, más el b, que es seno de x, partido por el u, que es coseno de x, por u', la derivada de coseno que es menos seno de x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahí uno podría ordenar un poquito, pero no es más que eso, porque no se simplifican las expresiones, porque esto está multiplicando estos dos y este otro está multiplicando estos dos, así que no se simplifica. ¿Ya? O sea, lo interesante de este ejercicio que les acabo de mostrar es esto que está acá abajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguien me escribe algo en el chat? O sea, cuando uno dice hay que dejarlo así nomás, va a depender, acuérdense que sus pruebas son con alternativas. Podría aparecer más trabajado en alguna de las alternativas, o podría aparecer así, o a lo mejor podría aparecer con esto, multiplicando esto, y este por este y este por este. Pero va a depender de las alternativas. Ya. ¿Ok? Ya. De los que entraron recién, los estimados que entraron recién, ¿hay alguna pregunta más? Pueden compartir pantalla y preguntar. Yo estoy acá dispuesta a responder todas sus dudas. Profe, ¿habrá algún ejercicio en el que tengamos que derivar raíces cuadradas, raíces cúbicas? Pero obvio, ¿por qué no? Por Yo estoy supuesto. viendo uno ahora mismo que es un f de x igual, Proyéctemelo. ¿Lo puede proyectar o no?
No, es que estoy desde el celular hablándole. Lo anoto. Ya, Si quieres se lo dicto, es un poco facilito. Pare. Déjeme ir a la pizarra y usted me lo dicta. ¿Vale? Ya. Ok, mire, es f de x igual 1 partido por raíz de x elevado a 3. ¿Ya? Es el ejercicio. ¿En serio me está preguntando? ¿Cómo derivamos eso? Sí, o sea, yo no le he dado la vuelta y no sé cómo, Ya, cómo primero empezar. uno, cada vez que tenga una función que tenga que derivar, primero tienen que intentar dejarla escrita de manera más simplificada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces después, por ejemplo, traten de arreglar la función f de x primero y después se ponen a derivar. Entonces uno dice, por ejemplo, acá, podemos seguir escribiendo la función f de x de manera más sencilla, por supuesto. De esa manera, ¿no es cierto? F de x es x elevado a menos 3 medios. Por lo tanto, al tiro vamos a tener que la derivada de x elevado a menos 3 medios, el menos 3 medios pasa para adelante por x elevado a menos 3 medios menos 1, ¿no es cierto? Por la derivada de x que es un 1, entonces nos va a quedar menos 3 medios por x elevado a menos 5 medios, y lo que es lo mismo que menos 3 partido por 2 veces la raíz de x, la raíz cuadrada de x elevado a la quinta. Y eso es todo. ¿Se entendió? Sí, profe, perfectamente, gracias. ¿Cómo harían este? Ya, deriven este. Saquen f' de x de ese que les acabo de escribir ahora. Tienen 5 minutillos. ¿Ya? Veamos cómo le anduvo la cosa. A ver, para sacar f' de x, primero, fíjense que aquí x es x elevado a x, o sea, tenemos una función elevada a una función, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué fórmula tenemos que ocupar? La fórmula de la derivada de una función elevada a una función, ¿no es cierto? Fíjense, ya, y esa derivada era, la voy a escribir acá arriba. La derivada de u elevado a b era u elevado a b multiplicado por, ¿cierto? B' por el logaritmo natural de u más u' o b partido por u, ¿cierto? ¿Ya? Esta se ocupa cuando tenemos una función, una expresión que depende de x, elevada a una expresión que depende de x. Entonces, el u en este caso es x y el b también es x. Entonces nos va a quedar x elevado a x multiplicado por b', o sea, la derivada de x que es un 1, por el logaritmo natural de la base que es x, más el b, que es x, el que está acá arriba, partido por el u, que también es x, multiplicado por u', que es la derivada de x, que es un 1. ¿De acuerdo? Esto que está acá corresponde a la derivada de x elevado a x. ¿Ok? Menos. Fíjense que aquí es una constante elevada a una función de x. Por lo tanto, si uno lo piensa, una constante sigue siendo igual una expresión que depende de x. Por lo tanto, podemos usar la misma fórmula. ¿De acuerdo? Y además en el exponente aparece una variable. Así que hay que usar esta fórmula. Entonces, la derivada de esto va a ser el u elevado a b por, dice b', o sea, la derivada de x, que es un 1, por el logaritmo natural de pi, más el b, que en este caso es x, partido por el u, que es pi, multiplicado por u'. ¿Cuánto es la derivada? Este es el u, es pi. ¿Cuánto es la derivada de pi? Acuérdense que pi es una constante, por lo tanto es 0. ¿De acuerdo? Esto que está escrito acá corresponde a la derivada de pi elevado a x. Más la derivada de x elevado a pi. Pi es una constante, por lo tanto la derivada de x elevado a un número
¿qué hacíamos? Pasábamos el número para adelante, por x elevado al número menos 1, por la derivada de x, que bueno, que es 1, ¿cierto? Menos la derivada de e elevado a algo. La derivada de e elevado a algo es e elevado al algo multiplicado por la derivada del algo. La derivada de pi por x es como la derivada de 5 por x, que es 5, ¿no es cierto? Entonces esto por pi. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que f' de x, vamos a tratar de dejarlo un poquito más ordenado. Si vamos a hacer este por este, bueno, aquí se va este con este y nos queda x elevado a x, logaritmo natural de x, más x elevado a x, menos, fíjense que este se va a 0, entonces nos queda menos pi elevado a x por logaritmo natural de pi, por logaritmo natural de pi, más pi por x elevado a pi menos 1, menos pi por e elevado a pi x. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya. ¿Alguno más de ustedes que desee compartir sus dudas? Bienvenidos sean. Yo creo que no han estudiado, por eso no están como... Bueno. Profe, Diga, yo tengo uno un poquito antiguo, sí. proyéctela, pero tiene que Es ser que de la materia que entre en esta prueba. sí, no, sí, es de la guía 27, Proyéctela. que estoy del teléfono. ¿Ya me la puede dictar? Sí, es Ya, esperemos un poco, esperemos un poco. Ya, x al cuadrado multiplicado por x elevado x ya, menos 3. ya. No, el menos 3 va Ah, arriba, en el elevado. en el exponente. Por favor. ¿Eso? Sí, ¿Esa? profe. Bueno, esta es la derivada de un producto, ¿no es cierto? Ustedes saben que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. Entonces, y' va a ser igual a la derivada del primero, que es 2x, por el segundo sin tocar, más la derivada, perdón, le puse un 1, menos 3. La derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es e elevado a x menos 3, por la derivada de x menos 3, que es un 1, por el primero sin tocar. Entonces, este lo podríamos dejar escrito como e elevado a partido por 2x más x cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, pero una consulta, por ejemplo, ahí llego hasta esa parte bien, pero por ejemplo, para sacar el punto crítico. Pero usted quiere que hagamos el análisis, Sí, sí, sería lo ideal. o sea, me está cambiando la pregunta entonces. ¿Usted quiere que hagamos un esbozo de la gráfica de esto, o por lo menos que encontremos los puntos críticos? Eso es Sí, la profe. pregunta que usted está Sí, pidiendo. sí, Ya. profe. Ok, entonces vamos a sacar la segunda derivada al tiro también, porque para que veamos si hay puntos de inflexión. Entonces la segunda derivada, esto es un producto, va a ser la derivada del primero, que sería solo esto, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es 2 más 2x, por el primero sin tocar. Entonces si uno ordena esta derivada, va a ser e elevado a x menos 1 por 2x más x cuadrado más 2 más 2x, o sea, la segunda derivada va a ser e elevado a x menos 1 multiplicado por x cuadrado más 4x más 2, ¿ya? Entonces vamos a dejar guardada el resultado de la y' y el resultado de la y segunda, ¿de acuerdo? Entonces de acá vamos a tener y', que era
elevado a x menos 1 por x cuadrado más 2x. Y la y segunda, que nos dio elevado a x menos 1 por x cuadrado más 4x más 2. ¿Ya? Nos vamos a dejar guardadita esa primera y segunda derivada. Entonces ya sabemos que para encontrar los puntos críticos, bueno, el dominio, primero el dominio de esta función, bueno, vamos a encontrar los puntos críticos, me pidió los máximos mínimos puntos de inflexión, si es que hay. Entonces para encontrar los puntos críticos, tomamos la primera derivada, la igualábamos a 0, entonces nos queda elevado a x menos 1 por x cuadrado más 2x, cuando esto es 0, se fijan, nos queda elevado a x menos 1 por x, factor de x más 2 igual a 0. Esto que está acá, una e elevado a algo, una potencia de un número elevado a algo, esto siempre es distinto de 0. Pero podría ser entonces de acá el x igual a 0 o el x igual a menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, estos que están acá serían puntos críticos, y los dos pertenecen al dominio de la función. Entonces, tomamos la segunda derivada, vamos a usar el criterio de la segunda derivada para ver si son máximos o mínimos. Entonces, ¿cuánto nos queda evaluado en 0? Nos queda elevado a menos 1 multiplicado por 0 más 2 por 2. Y obviamente esto es 2 partido por e, que es mayor que 0, lo que significa que en el punto 0, f evaluado en 0, en este caso sería el 0, f evaluado en 0 nos queda 0, va a ser, cuando es positivo, es un mínimo. ¿De acuerdo? Y después vamos a tomar el otro, que es el menos 2, y también usando criterio de la segunda derivada, tomamos y evaluamos en el menos 2, y nos va a quedar esta que está acá, e elevado a menos 2 menos 1, menos 3, por menos 2 al cuadrado, que sería 4, menos 4 por menos 2, que sería menos 8, más 2, y eso nos va a quedar menos 2 a la menos 3, o sea, nos queda menos 2 partido por e al cubo, y esto claramente es menor que 0, por lo tanto en el punto menos 2, f evaluado en menos 2, vamos a tener un máximo. Y tendríamos que sacar cuánto es f evaluado en menos 2, que sería menos 2, reemplazando en la función, por e elevado a menos 2 menos 3 sería menos 5, entonces esto es 4 partido por e elevado a 5. ¿De acuerdo? Para saber ese valor. Ese sería mínimo, máximo. Y para ver si hay puntos de inflexión, tomamos la segunda derivada y la igualamos a 0, ¿no es cierto? Entonces tomamos la segunda derivada, la igualamos a 0 y nos queda e elevado a x menos 1 multiplicado por x cuadrado más 4x más 2. Como esto, perdón, la exponencial siempre es distinta de 0, voy a escribir acá el otro número, el menos 2,4 partido por e elevado a 5. Este es un punto máximo. Tenemos que ver si esta que está acá tiene, para qué valores de x esto se hace 0, ¿cierto? Entonces primero saquémosle el delta para ver qué pasa. Acuérdense, el a vale 1, el b vale 4 y el c vale 2. Entonces el x va a ser igual a menos b, menos 4, más menos la raíz de b al cuadrado, que es 16, menos 4 por ahí por c, 4 por 2, 8. 16, bueno, nos queda dentro, bueno, partido por 2 veces a, entonces nos va a quedar, x igual a menos 4, menos 4. Ahí nos queda 16 menos 8 es 8, y 8 es lo mismo que 4 por 2, o sea, va a ser 2 raíz de 2, partido por 2, por lo tanto vamos a tener dos posibles puntos críticos, que sería el menos 2 más raíz de 2, y el menos 2 menos raíz de 2, perdón. Estos son posibles puntos de inflexión. Y para saber si son puntos de inflexión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, voy a cambiar de color, dibujamos una recta, menos infinito más infinito, y dibujamos estos puntitos. A ver, veamos con calculadora cuánto es menos 2 menos raíz de 2, sería 2,
Eso nos queda menos 3.4, más o menos, este es como menos 3.4, y este de acá arriba es, a ver, espérenme. Y el otro es menos 5.8. ¿Está bien eso o no? ¿Negativo? A ver, no aparece. De 2 es 1,41. Ah, perdón, no hay que ver, 0, es 0, con calculadora queda menos, aproximadamente menos 0.58, más o menos. ¿No? Solamente los calculé para ubicarlos acá. O sea, aquí está el menos 2 menos raíz de 2, y aquí está el menos 2 más raíz de 2. Este es más o menos menos 0.58, y este es más o menos menos 3.4. Entonces lo que hay que hacer, hay que ver el comportamiento de la segunda derivada a la izquierda, a la derecha y acá al medio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar un número que esté a la izquierda entre menos infinito y menos 3.4, por ejemplo, el menos 5. Menos 5 al cuadrado nos queda 25, menos 20 más 2. Fíjense, esto nos da positivo, y esto siempre es positivo, por lo tanto acá en este lado f segunda es mayor que 0, luego la concavidad es hacia arriba. Después tomamos un número entre menos 3.4 y menos 0.58, por ejemplo el menos 1, y lo reemplazamos acá en esta derivada, nos queda menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 más 2, nos va a quedar negativo, y esto es positivo, entonces nos queda que f segunda acá es menor que 0, por lo tanto la concavidad cambia a negativa, y tomamos un valor mayor que menos 0.58, por ejemplo tomamos el 1, al reemplazar acá nos queda 1 más 4 más 2, nos queda positivo, por esto positivo, elevado a 0 que no sería 1, nos queda positivo, por lo tanto aquí está. Luego, en este x, para este x hay un punto de inflexión, y para el otro x hay otro punto de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. A ver, voy a ir a chequear. Daniel, Alan, Lorenzo, Ignacio, Nicolás, Dante, Andrés, José Ignacio, José, Martín. ¿Hay alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Si no hay más preguntas, estáis liberados. Voy a proyectar antes, eso sí, de nuevo, esto está en Reco, por si acaso. Acuérdense, esto es importante, acuérdense que nosotros tenemos la próxima semana, es semana de pruebas, o sea, no hay clases, nosotros ya no hay más clases conmigo, sino que va a ser prueba y entrega de notas. ¿Qué les pido? Que una vez que yo les suba las notas a Academia, les publique las notas, por favor, inmediatamente, si hay algún alumno que tenga alguna duda, cualquier cosa, me manda un correo y me hace la consulta correspondiente. Si es necesario, fijo una mini reunión, y si no, le respondo, si es que se puede, por el correo. ¿Ya? A miriam.vera@utem. No, se me olvidó mi correo de la PCPCS. Déjeme mirarlo. Aquí está, a esta altura de la vida. miriam.vera@utem.cl. ¿De acuerdo? La semana de prueba, tenemos el martes 7 a las 13 horas, tenemos nuestra prueba, la prueba 2, después viene la recuperativa 2, que obviamente reemplaza la prueba 2, y después la evaluación de reprobados dice relación con aquellos alumnos que después de esta recuperativa estén con nota roja, van a poder dar una evaluación que llamamos de reprobado, digamos, como para que se puedan salvar, ¿ya? Y esa la dan solamente aquellos alumnos que estén con una situación crítica. Ok. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Estimados, administrativa, de materia o de algo. Uno, bueno, está igual que el resto, o sea, uno aprueba con el 4, ¿no? Por supuesto, pues. Ya. ¿Ya? Ya, listo.
chicos, todas las instrucciones, ustedes en la parte hay una carpeta que dice administración, esto que les estoy proyectando acá, ustedes lo tienen en Reco. Dice programación modificada, entonces todas esas preguntas aparecen las respuestas aquí. Ok. Ya, por si tienen alguna duda en el camino, pueden consultar en Reco. ¿Ya? ¿Llegó el señor Moreno? ¿Está aquí o no? Sí, profe, soy yo. Ah, Ignacio, ya, Ignacio, usted se hace llamar de otra manera, ya. Ya, Ignacio, quédese usted y a los demás estimados los libero. A ver, quiero hacer una observación, que no voy a cerrar la grabación en este instante.